porque si algo que no puede hacer un juez, un magistrado, un fiscal, es desconocer un mandato que viene de una autoridad legítima, como es la Junta. La Junta ha sido creada para tomar decisiones en materia de jueces y fiscales. Claro, es la que elige, ratifica Así y es. disciplina. Que algo que también genera un poco de calma a la indignación, o no sé, luego de lo que se vivió el 16 de junio del 2025 frente a este espectáculo, este show mediático en la puerta, en el frontis del Ministerio Público, cuando Delia Espinosa, fiscal de la Nación del momento, fue notificada por la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, de que iba a ser repuesta la suspendida Patricia Benavides. Ella se plantó firme y dijo: no va a pasar, de aquí no me van a mover, teniendo personal propio del Ministerio Público, amparada, por supuesto, ella, según sus interpretaciones, en que nada le iba a parar en sus investigaciones, nada le iba a detener. Pues bueno, ha llegado la caída de Delia Espinosa. No sabemos si es que será definitiva, no sabemos si es que acudirá a instancias internacionales. Lo cierto es que el Congreso la ha inhabilitado para ejercer cualquier cargo de función pública por 10 años. ¿Y qué mesa tengo ahora también para poder analizar este tema? Tengo a dos constitucionalistas de peso. Está aquí el doctor Ángel Delgado y el doctor excongresista de la República también, Luis Roel Alba. Señores, muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias. Amigo, gracias. Gracias por la invitación. Doctor Delgado, primero usted, no sé, me parece a mí bastante preocupante que para los futuros abogados del Perú vean en Delia Espinosa un ejemplo a seguir por lo que hizo el 16 de junio de este año, plantándose en el frontis del Ministerio Público allí en la avenida Abancay. Ahora, luego de esta inhabilitación, ¿qué impacto tiene esto para la futura generación de abogados en el país? Yo creo que no solamente ese hecho, que de por sí es repudiable, sino es la conducta. Conversaba con Lucho antes del programa de que los fiscales, los jueces, en toda sociedad y un orden democrático tienen que tener un perfil, un comportamiento que justamente genere confianza, porque son ellos los que dirimen los conflictos, son ellos los que interpretan las leyes, las aplican a las situaciones concretas. Entonces la formación y la imagen de un magistrado es la de un personaje que está por encima de la contienda, y justamente por eso es que despierta confianza, incluso aún que su fallo no me sea favorable. Claro. Lo acepto. Vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan. Los árbitros del fútbol, los grandes personajes que han cumplido este rol de referees, de árbitros, son personajes pues que incluso no se hacen notar en la cancha, pero llevan el partido y corrigen los excesos que puedan cometer los jugadores, motar que fluya el partido, ¿correcto? Pero si tenemos fiscales y jueces, porque esto también se aplica a los jueces, que quieren ser protagonistas del acontecer político y empiezan a desarrollar posiciones propias desde el puesto que tienen, lo están tergiversando, lo están distorsionando, y eso ya creo yo que es una descalificación que va contra lo que establece y manda la Constitución. Por eso que yo estoy totalmente de acuerdo con lo sucedido el día de ayer, y además con el proceso incoado por la Junta Nacional de Justicia, más de carácter disciplinario, ¿no? Por las inconductas, porque si algo que no puede hacer un juez, un magistrado, un fiscal, es desconocer un mandato que viene de una autoridad legítima, como es la Junta. La Junta ha sido creada para tomar decisiones en materia de jueces y fiscales. Claro, es la que elige, ratifica y disciplina. Y entonces, si dijo en un momento determinado que se va Patricia, la señora Patricia se fue. Hizo sus recursos después, pero se fue, se cumplió, no se discutió, y nadie de los que estábamos en contra de lo dispuesto pusimos en cuestión ese hecho, que tenía que cumplirse el mandato. En cambio, la señora arma un alboroto, hace un jolgorio, llama a la portátil, etcétera, y entonces incumple un mandato fundamental, que es el principio de legalidad aplicado a jueces. O sea, el juez y el fiscal está sometido a ley. Es un funcionario que aplica la ley, que no tiene la libertad de configurar que tienen los políticos, los parlamentarios, para tomar decisiones. Entonces, si la señora no le gusta el cargo porque se siente angosta, se siente reducida, bueno, que postule pues a la Cámara, al Senado, al Congreso, qué sé yo, y enhorabuena, perfecto, pero no puede ser fiscal. Claro. Eso es lo que quiero decir. Bien, doctor Roel, es en ese punto que uno se pregunta, ¿termina siendo coherente y justa la inhabilitación de 10 años o de repente correspondía algo menos, algo más, de acuerdo a su perspectiva?
A ver, en base a lo que tú has mencionado, Juan Diego, y bueno, lo que has preguntado y lo que ha respondido el doctor Ángel, hay que ser bastante claros. Los fiscales supremos, los jueces supremos, sobre todo los titulares de ambos órganos, como el fiscal de la Nación o el presidente o presidenta del Poder Judicial, tienen, sí, como actores políticos porque representan a las entidades que cada uno representa. Pero en cuanto a un actor político institucional, ¿qué significa eso? Que ellos van a actuar conforme a su participación a las funciones que le da la Constitución. En el caso del Poder Judicial, administración de justicia. En el caso del Ministerio Público, la persecución del delito. Pero de ahí a ponerse a debatir sobre ideologías políticas, sobre pareceres políticos, ahí ya no pueden hacerlo. Porque justamente tú mencionabas qué debemos comentar o enseñarles a los alumnos de Derecho o los que están pensando seguir Derecho. Que los jueces y los que administran justicia hablan a través de ¿qué? De sus sentencias. No hablan en foros políticos, no hablan en prensa. Ellos hablan a través de sus sentencias. Ahí están las motivaciones de sus decisiones. Uno nunca ha visto, y eso justamente lo comentábamos con el doctor Ángel, por ejemplo, a los últimos presidentes del Tribunal Constitucional, Francisco Morales y Luz Pacheco, como lo hace la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa. No salen. ¿Por qué? Porque ellos saben cuál es su función. Ser presidentes del Tribunal Constitucional y que ellos van a hablar a través de ¿qué? De la sentencia, los votos, fundamentos de votos. Claro. ¿Qué es lo correcto? Es el deber ser. Y por lo tanto, si tú transgredes eso, ya no eres un actor político institucional, sino eres un actor político en sentido estricto. Para ello, ¿qué tienes? Otros foros. Congreso de la República. Poder Ejecutivo, porque inclusive si quieres que sea ministra de Justicia, si quisiera, pero no que pueda ser una titular de una entidad que es tan importante y que necesita una legitimidad a prueba de balas, porque si es la titular del ente que persigue el delito, imagínense que ella empiece a tomar posición política, entonces, ¿qué? Va a perseguir a unos y no a otros. Claro. Y ahí va a generar también una falta de ¿qué? De que cada actuación del Ministerio Público se piense que está direccionada. Y eso es para todo actor del Ministerio Público y que actor del Poder Judicial. Ellos tienen que hablar a través de sus decisiones, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito judicial. Y sobre esta inhabilitación, que es la pregunta que tú mencionas, creo que esta inhabilitación responde a una decisión política. ¿Por qué? Y eso es algo que también debería darse cuenta en su defensa, que el día de ayer creo que no entendieron tanto su abogado como la misma Delia Espinosa, que se le estaba sancionando en un foro político, porque si bien la denuncia constitucional se puede hacer dos tipos, antejuicio por delito de función, en donde se te levanta el velo de protección para que el Ministerio Público inicie investigaciones, y está el juicio político en sentido estricto, que es por infracción a la Constitución, donde justamente se te inhabilita hasta por 10 años de la función pública. Este último, como hemos mencionado, es un juicio político en sentido estricto. Se te sanciona por haber actuado contrario a la Constitución y porque políticamente tú has defraudado al órgano que representa la voluntad popular, a la representación nacional, que es el Congreso. Y esa es la sanción que ella tiene, que para la representación nacional ella no ha cumplido con sus funciones constitucionales, sino más bien se ha extralimitado. Y por ello se le castiga con esta inhabilitación. ¿Y es qué es? ¿Abuso de autoridad? Prevaricato, usurpación? No, ella ha incumplido una serie de normas, principios y formas constitucionales, ¿no? La última, la más palmaria, la que tú has hecho mención, ¿no? Eso de desacatar explícitamente una decisión de la Junta Nacional de Justicia. ¿Se ha visto, no? En la historia, señor, se ha visto algo parecido? No, al contrario. Yo conversaba el otro día, ayer, en otro programa, en otro lugar, haciendo un poco de memoria. Los jueces de mi tiempo, ya yo soy un poco mayor aquí que Lucho, y recuerdo que el perfil de los jueces, de los fiscales, antes estaban todos juntos, eran de personajes que estaban más allá del bien y el mal, no se metían, eran súper prudentes, cautos, y más aún, el defecto, la crítica que se podía hacer era que no tomaban, no reaccionaban, a veces no defendían por no meterse, ¿no? O sea, su escrupulosidad los llevaba casi a la abstención frente a los grandes temas políticos. Eso hubo críticas en ese sentido. Pero en los últimos tiempos
gracias al caviaraje y estas nuevas ideas posmodernas y cosas raras, porque esta es la parte jurídica de las manifestaciones que tú hablas en el plano más personal, ¿no? O sea, Sí. hay una filosofía que tiene su manifestación en campo jurídico. Les han metido en la cabeza un relato que los jueces, porque interpretan la ley, dicen derecho, y entonces ellos son los que tienen la última palabra. Entonces han roto el orden de poderes establecido en un sistema democrático, donde los que gobiernan es el pueblo a través de sus representantes, Claro. elegidos como vamos a hacerlo el próximo año. Esos son los que tienen en su potestad el gobierno. Y los otros funcionarios son funcionarios que a partir de esa estructura, en sus respectivos campos, toman decisiones. Y los jueces son los que aplican las leyes. Por eso que el Poder Judicial, ¿no?, y la Fiscalía también están sometidos a un principio clave de legalidad. Su actuación está encauzada, marcada por lo que dice la ley. Por supuesto que la ley no es pues un cartabón así rígido, estricto, puede interpretarse, pero tú te tienes que darte cuenta cuándo se interpreta dentro de un sentido recto y cuándo yo con el nombre de interpretación hago lo que me da la gana y caigo en el relativismo más absurdo y abusivo. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Los jueces y fiscales, en base a esta teoría de que ellos son los que tienen la primacía, porque ellos son los que interpretan la ley, porque conocen el derecho y los otros no, entonces toman un protagonismo que viene a reproducir una forma de gobierno, la juristocracia, el gobierno de los jueces, que es la peor forma de dictadura, porque impone a un grupo de gente que cree saber que no son elegidos por nadie, pero que toman las últimas decisiones. Eso no se puede permitir. Esa es una desviación que lamentablemente propia de estos tiempos posmodernos y que tiene que ser señalada a fuego y que felizmente espero que se pueda corregir en los próximos yo años. creo, ahí coincidiendo, es que se utiliza el argumento del activismo judicial para el activismo político. ¿El activismo judicial qué significa? Que los jueces, sobre todo los altos tribunales como el Tribunal Constitucional, las Cortes Supremas, puedan, a través de sus presentes vinculantes, su jurisprudencia, crear derecho. Eso está permitido y eso se llama activismo judicial. Y eso en todo el derecho comparado está válido y es más, se promueve. ¿Cuál es lo que está sancionado o proscrito? Que a través de sus funciones dentro del sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, hagan activismo político. Eso está proscrito, está prohibido. Entonces, hay que tener mucho cuidado que cuando se utiliza el argumento de que no, es que ellos están haciendo activismo judicial, se esté cubriendo, se esté protegiendo el activismo político, que eso es lo que no se debe permitir y que eso se debería sancionar. Porque como ya hemos mencionado, una cosa es que los actores políticos en el Congreso de la República, en el gobierno, pueden hacer alarde de sus ideologías políticas, su participación política y sus pareceres políticos, que es lo correcto dentro de una democracia. Claro. Lo que sí está prohibido es que ese activismo político lo realicen actores que, si bien tienen un peso político dentro del Estado, no pueden hacer un activismo político como tal. Ahora, esto también permite que aprecie uno lo que en este momento ya Delía Espinosa, fiscal suspendida e inhabilitada, vaya a hacer, que es lo que ha anunciado. Uno va a presentar su acción de amparo, que lo puede hacer, por supuesto, para reconsiderar la decisión del Congreso de la República, pero además yo entiendo que va a estar buscando la forma, junto a su nuevo abogado, de poder acudir a instancias internacionales. Y entiendo yo, señor Delgado, Sí. que usted ha tenido la participación también de acudir allá a Costa Rica, ha estado. ¿Podría prosperar algún tipo a ver, de recurso? Primero lo primero. En realidad, de poder presentar, puede hacerlo, Sí. pero no va a tener ninguna aventura ese O sea, sería en vano, entonces. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y sus pronunciamientos tienen un valor muy importante a través del peso que tiene la jurisprudencia, de que existen competencias propias de los organismos del Estado, en este caso del Congreso de la República, que no pueden ser justiciables. Un juicio político, donde finalmente yo evalúo un comportamiento, si es conforme o no se puede reconducir a un proceso judicial donde tú lo que tienes que fundamentalmente establecer si hay una coincidencia entre una conducta determinada y un parámetro legal. No sé si me estoy explicando bien. Sí. En el juicio político tú tienes una mayor libertad
para enjuiciar las cosas. Tú evalúas el mérito, la oportunidad, las consecuencias de una determinada decisión. ¿Te das cuenta? Ahora, juicio político, también hay que decirlo, algunos que me escuchan pueden decir que esto es una injusticia. ¿Por qué? Solamente tienen no más de 250 funcionarios en este país, empezando por los congresistas, el presidente de la República, los ministros de Estado, o sea, personajes, los miembros de la Corte Suprema, por supuesto los fiscales, que tienen un altísimo poder. Y entonces, como tienen ese poder que no tenemos ni tú ni yo, ¿no? Ellos están sometidos a un tipo de control que corresponde a un privilegio que también hay que decirlo. Contra la señora Delia Espinosa, ningún juez puede asumir una denuncia contra ella. Si tú la quieres denunciar, no puedes hacerlo. Tienes que hacerlo a través del Parlamento, en lo que se llama un antejuicio, para que se le levante el fuero. Claro. Eso no tenemos ni tú ni yo. Mañana cualquier cosa un juez nos notifique, el fiscal nos investigue y se acabó. Y la policía todavía nos detiene. Eso no pasa con ellos. Entonces, en contraparte, como su cargo en última instancia, bien lo dice Lucho, encarna la representación suprema del poder político, en el fondo hay una base de confianza que el Parlamento le da, más allá de los méritos que efectivamente hacen que ocupen estos cargos. Y por lo tanto, el juicio político es una decisión fundamental que evalúa tu comportamiento conforme a la Constitución. Tampoco es arbitrario, no quiero decir que es porque me da la gana, pero no tiene la rigurosidad que tiene el juicio propiamente jurisdiccional, valga la redundancia, donde tú tienes que establecer una mecánica de colisión exacta entre una norma que prescribe una conducta y una conducta que ha transgredido esa norma. No sé si me estoy explicando. Sí, por lo tanto, eso del amparo no prospera. Y por otro lado, el fuero internacional está hecho básicamente para defender los derechos humanos. Pero escúchame. Se han vulnerado, dice ella, sus derechos humanos. No, pues no, es que ese es otro tema. ¿Qué derecho humano? Ella, primero que el proceso ha seguido con todas sus reglas, ha tenido oportunidad de defenderse, ha estado con su abogado, ha dicho lo que le ha dado la gana. Sí. Pero el tema de fondo es que los altos funcionarios no tienen en patrimonio los cargos. Claro. O sea, yo ocupo el cargo de presidente de la República, de parlamentario, por una circunstancia determinada. No sé si me explico. Sí, claro, no es que me pertenece a carta cabal. Así es. No es mi derecho propio que tengo yo como ciudadano a la libertad, a la vida. Eso es, porque si no, yo he escuchado en otro tiempo, aquí en el Perú, al señor Fujimori, tiene derecho a ir a la reelección. Perdón, tú no tienes derecho a ir a la reelección. Porque eso está normado. No sé si me estoy explicando. Claro, sí. O sea, entonces, por eso es que hay juicio político. Porque si fuera algo de tu patrimonio, de tu propio como persona, sí, evidentemente no podríamos estar en esa situación. Señor Roel, sí, justamente iba a precisar un poco, colaborando o ayudando a lo que mencionaba el doctor Ángel. Como yo mencioné, en la acusación constitucional hay dos tipos de acusaciones: el antejuicio político y el juicio político. En el caso de Delia Espinosa es el juicio político por infracción de la Constitución. Su abogado dice, no, es que no se ha tipificado bien. Discúlpame, si fuera antejuicio político, donde tú sí tienes que ahí tener la rigurosidad de tipificar, es decir, establecer el correlato del hecho que ha cometido el alto funcionario con el delito que se le está imputando y que se le busca levantar el velo de protección, ahí sí, ante juicio político, tienes que buscar la tipificación, esta correlación entre el hecho y el delito que ha cometido el alto funcionario. Pero como estamos ante un juicio político por infracción de la Constitución, esa tipificación no se exige con tanta rigurosidad, como bien ha señalado el doctor Ángel, sino más bien cuál es el comportamiento que para los representantes del Congreso ha afectado a la Constitución. ¿Qué comportamiento, como en la función pública, tú has cometido que ha infringido la Constitución, siendo la Constitución, como todos sabemos, una norma genérica, abstracta, con principios, valores y reglas que son tan generales que puede llevarse a la interpretación de cada congresista? Y el conjunto de interpretaciones del Congreso ha dado como resultado de que ella ha incumplido ese mandato constitucional, y por ello la sanción de los 10 años. Y sobre el amparo, que justamente mencionabas, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Yo sí puedo, en la justicia constitucional, puede intervenir cuando se haya afectado el debido procedimiento parlamentario, más no la votación.
Entonces, lo que ha pasado en esta situación es de que ahí también se equivoca tanto la fiscal como su defensa. O la ex fiscal, perdón, y su defensa. ¿Por qué? Porque de lo que yo he advertido es de que durante todo el procedimiento parlamentario se ha cumplido con el reglamento del Congreso, con el artículo 89 de dicho reglamento. Se ha cumplido cuando se le ha permitido el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, etc. Tanto así que ha cambiado su defensa durante todo el procedimiento. Entonces, todo eso, todas esas garantías procesales durante el procedimiento parlamentario se ha cumplido. ¿Qué es lo que no están de acuerdo? Con la decisión política. Claro. Y esa decisión política no puede ser materia de control por parte de la justicia constitucional. ¿Qué podría hacer el antesistema interamericano? Primero tiene que agotar la vía interna. Exactamente. Es decir, tiene que agotar primero el amparo, ¿no? Que dice que va a presentar. Que es en una primera instancia en una sala de la Corte Superior, luego la Corte Suprema, y si se le deniega en el Poder Judicial, recién irá al Tribunal Constitucional. Cuando recién pase eso, habiendo agotado la vía interna, podría ir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ha dicho, no, voy a solicitar una medida cautelar ante la Comisión. La Comisión va a tener que evaluar si efectivamente se ha vulnerado el debido proceso. Lo cual, como ya he mencionado, no se puede evaluar la decisión política, porque como hemos mencionado, en manera reiterada, es un juicio político, estrictamente una decisión política del Congreso. Señor Roel Alba, señor Delgado, le agradecemos por estar aquí a ambos. Siempre es bastante claro poder escucharlos y que nuestra audiencia justamente pueda también oír y sacar sus propias conclusiones sobre quién es realmente Delia